La iniciativa Proyecta Chile 2050 inició su segunda etapa en busca de convertir el trabajo de más de 2.000 expertos de todo el país en políticas públicas y proyectos concretos para el futuro a largo plazo. ¿En qué consiste esta segunda etapa y cómo se coordina el trabajo de las instituciones que participan? Estaremos conversando sobre eso con el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Encuentros del Futuro, Guido Girardi. Guido, un placer, gracias por acompañarnos. Hola, ¿cómo están? Partamos de la base. Hemos conversado de este tema varias veces, pero ¿qué es Proyecta Chile 2050? Bueno, primero, esto parte de Congreso Futuro. El Congreso Futuro se ha transformado en uno de los espacios más importantes a nivel mundial de anticipación del futuro. Para nosotros, Congreso Futuro es un laboratorio de innovación social, democrática, son antenas de futuro. Igual que ALMA, que escucha señales del universo profundo, nosotros invitamos todos los años a 100 de los principales científicos, filósofos, sociólogos que están en la frontera de la edición genética, la nanotecnología, la computación cuántica, la inteligencia artificial, pero también a los filósofos que están viendo los impactos y sociólogos sobre los seres humanos, sobre la democracia, sobre el cambio climático, sobre la salud, el cáncer. Eso te permite, todas estas personas son antenas de futuro porque están en la frontera, te permite tener una visión anticipatoria del mundo que viene, entender para dónde vamos como humanidad. Ahora hay que aterrizar esa visión. Y eso es lo que hacemos, a partir de esos escenarios, desarrollamos algo que es muy interesante con todas las universidades chilenas. Esto lo lidera el presidente del CRUCH, que es el presidente que agrupa todas las universidades, donde están las públicas, las privadas, están las regionales. De hecho, el presidente del CRUCH es el rector de la Universidad de Tarapacá, que está en Arica. Pero está también la Fundación Chile, está también la SOFOFA, están también todos los IP, está el DUOC, está INACAP, está todo el ecosistema de educación superior. Está el Senado, está la Cámara de Diputados, está la sociedad civil, está el mundo sindical. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hacemos es pedirle a las universidades y pedirle a todos estos actores que seamos capaces de construir una visión común compartida de Chile al 2050. Porque los países que no tienen propósito, que no tienen una carta de navegación, que no tienen meta al 2050, pierden las oportunidades. Uno se pregunta, ¿por qué Canadá? ¿Por qué Australia? ¿Por qué Nueva Zelanda? Que son países muy parecidos en términos de recursos naturales, que viven de recursos naturales. No son muy distintos de Chile. No son muy distintos porque ellos son países desarrollados y nosotros no, porque tuvieron propósito. Porque tuvieron una visión común compartida, una estrategia que hacía que independientemente quién fuera el presidente o el primer ministro, había una carta de navegación que era una posta y no se empezaba todo de nuevo. Porque si tú no tienes un propósito, no tienes una meta, el presente es un presente que va para cualquier lado. Y les pongo un ejemplo. Chile es el país que tiene el mayor potencial del mundo de energía solar y eólica. Nosotros somos la Arabia Saudita de la energía limpia. Y estamos totalmente indexados al petróleo. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué nosotros no...? Y que se ha ido avanzando, perdón, Guido, en eso de la energía solar es un buen ejemplo. Se ha ido avanzando y uno lo ve en las carreteras, aquí de hecho en la región metropolitana, en paneles fotovoltaicos que ya están, pero desde el mundo privado exclusivamente, muchas veces para el uso personal y también para las comunidades aledañas, pero se ha ido avanzando en eso, pero quizás como en funditos, ¿no? O sea, se ha ido avanzando al paso de la tortuga. Ya. Porque cuando un país tiene la oportunidad, imagínate que Arabia Saudita no hubiera explotado el petróleo y se hubiera quedado sentado arriba de los pozos sin explotarlo. Es lo que está haciendo Chile. Nosotros, para ser relevante, deberíamos tener 2 millones de megas de energía solar eólica instalada en el 2050. ¿Qué significa eso? Es multiplicar por 70 veces lo que tenemos hoy día. Hoy día en total tenemos más o menos 36.000, 37.000 megas. Lo que debiéramos tener en el 2050, 70 veces eso. Eso significa solo un recurso económico 500.000 millones de dólares. O sea, 5 veces toda la riqueza de Chile. Seríamos 5 veces más ricos. Seríamos tan ricos como los países desarrollados solo en un potencial de hidrógeno verde. Pero además, con esa energía podríamos desalar agua. Podríamos incorporar 1 millón de hectáreas nuevas. Tú sabes que Chile es un país único con 1% de los suelos chilenos que son arables tipo 1 y 2, que son más o menos 800.000 hectáreas. Ya. Chile exporta 13.000 millones de dólares. Imagínate que pudiéramos agregar 1 millón de hectáreas, porque Chile tiene clima y lo que le falta agua. Podríamos transformar la región de Valparaíso, de Coquimbo, de Tarapacá, de Antofagasta en un desierto verde. ¿No? Y esos son 250 metros cúbicos por segundo que podríamos desalar. ¿Cuántas plantas desaladoras? Son 20. O una arteria hídrica por el mar, porque se necesita energía, ya sea para desalar o para traer agua
de la Patagonia, lo más probable es que se pueda desalar. O podrías tener fundiciones solares. Tú sabes que China funde el concentrado chileno, se tiene que ir a China. Hablando de la minería, digamos. Y eso te da poder geopolítico, ¿no? Podríamos ser nosotros, a través de fundiciones solares, en el norte, fundir el cobre Chile. Podríamos tener data centers, ser la memoria del planeta y la capacidad de cómputo del planeta podría estar en Chile por su energía y por su seguridad. ¿Y estamos lejos de llegar a eso o por qué no podemos llegar a eso? Porque no va a ocurrir. Porque tener hoy día el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental de Chile no es capaz ni siquiera, yo creo, de aquí al 2050, las condiciones que está el Estado chileno de autorizar, no sé, 20.000, 30.000 megas, jamás 2 millones. Eso requiere acuerdo, requiere compromiso, requiere que hoy día te pongas a pensar que requiere infraestructura de transmisión, que requiere desarrollar todo un potencial de electromovilidad para también usar esa energía, y eso no está ocurriendo. Porque si nos ponemos una meta como esa, permite encadenar el presente con el futuro. Es decir, si yo tengo esa meta, estoy atrasado. Tengo que empezar hoy día a formar técnicos, profesionales para eso, capital humano que no tenemos, infraestructura de transmisión. O sea, eso no va a ocurrir. Modernizar el Estado, que el Estado sirvió para el siglo XX, pero en esta era digital, en esta era de la inteligencia artificial, el Estado fue hecha para otro mundo. Es un Estado que es una camisa de fuerza, tenemos que modernizarlo. Entonces, lo mismo, Chile puede ser el líder mundial de los minerales críticos, que son fundamentales para esta disputa entre China y Estados Unidos. Estamos viviendo un cambio geopolítico porque China está cerca de sobrepasar a Estados Unidos en la supremacía tecnológica. Claro. Si eso ocurre, Estados Unidos va a perder el poder y Estados Unidos no lo va a permitir. Estados Unidos nos va a exigir cada vez más lealtades como las del cabre chino. Mañana nos puede decir, oye, ustedes no le pueden vender cobre a China porque es un recurso estratégico. Pero si nosotros tenemos poder geopolítico, porque tenemos la energía, porque tenemos estos recursos minerales estratégicos, litio y cobre, que son fundamentales para el desarrollo de la inteligencia artificial, de la electromovilidad, de los data centers del mundo, podemos tener poder. ¿Por qué Estados Unidos se preocupa de Arabia Saudita? No es porque a Trump le gusten los musulmanes, sino porque tienen poder. Y además esto nos daría posibilidad de una riqueza. Entonces, esto de tener un propósito es tener un para qué que mueva a toda la sociedad chilena. Entonces, ¿qué es lo que es Proyecta Chile? Es tener 2.000 académicos, 2.000, con todas las universidades, donde hay empresarios, donde está la SOFOFA, donde están los sindicatos, donde están las universidades regionales de los territorios. No es solamente ciencia básica, ciencia aplicada. Es ciencia para la acción, es pensamiento para la acción, pensando la salud del futuro, la educación del futuro, la minería del futuro, la energía del futuro, y lo hacen gratis. Es una carta de navegación que nos pone metas, nos dice hoy día qué educación tenemos que tener para que Chile sea líder mundial en hidrógeno verde. ¿Pero quién tiene que ir delineando esta carta de navegación, esta hoja de ruta? Bueno, ¿O quiénes? Esto primero requiere de acuerdos. O sea, un país que vive en la trinchera, en la disputa, un país que vive polarizado, que no es capaz de construir acuerdos, se podrán tomar, yo creo que muchas medidas para favorecer el crecimiento económico. Pero está claro cuál es el norte para que Chile pueda ser no solamente un país rico, sino que pueda ser un país que desarrolle potenciales que pueden ayudar a salvar el planeta, como el caso de la energía solar, eólica, o el caso de los minerales críticos. Chile podría ser rico. Chile es rico en esos recursos, mucho más rico que otros países. Chile está, entre comillas, bendecido para estar en el centro del futuro. Pero eso requiere unidad, eso requiere visiones comunes compartidas. Por eso yo quiero valorar que hoy día en el lanzamiento Proyecta Chile estuvo el presidente de la Cámara de Diputados, la presidenta del Senado, estuvieron los rectores, estuvieron ministros, estuvo la presidenta de la SOFOFA, Rosario Navarro, estuvo el presidente de la Academia de Ciencias, estuvieron representantes de estas 2.000 personas que son los coordinadores de las mesas, todos dispuestos a decir, mira, sí, tenemos que ponernos de acuerdo en este mundo donde la sociedad chilena está totalmente en guerra unos con otros, donde se trata de aplastar al opositor en vez de escucharlo, un país tipo sin filtro. Esos países no tienen destino. Y lo que tenemos que reponer es la capacidad de poner a nuestra universidad a pensar, porque las universidades, claro, hacen docencia, hacen investigación, muy importante, pero tienen que ayudarnos a pensar cómo resolver la lista de espera. Tuvimos una reunión con la ministra Maicho Malí y la ministra nos dijo, nosotros tenemos más de 100 expertos en salud, de todos los sectores, exministros, expertos y expertas. Nos dijo, por favor, ayúdenme a ver cuál es el modelo que tenemos que tener para
¿Por qué? Porque los ministerios no tienen capacidad de pensar. Claro, cuando se habla de que aquí hay un tema de gestión o falta de gestión. Claro, o buena gestión. los ministerios hoy día y la política, el mundo intelectual se fue de la política. Los expertos se fueron de la política, de los ministerios, los partidos, ¿Por qué los se fueron? Porque en el pasado, yo diría que hace 30 años, todos los intelectuales y todos los expertos militaban en partidos políticos. En el mundo entero, la gente se ha alejado de los partidos, se ha alejado de la política, de los ministerios. Cuesta mucho encontrar, la gente está afuera, pero está. Hay que convocarla de nuevo. Pero además tenemos algo que es muy complejo, que en la política los ministerios viven en la emergencia y en la urgencia. ¿Sí? Nosotros tuvimos una reunión con el ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Lo fuimos a ver, fue el presidente del CRUCH, fue Lucas Palacio, fueron representantes de la Fundación de Congreso Futuro y en el fondo uno se da cuenta que el ministro está en la emergencia, apagando incendios. ¿Cuánto tiempo tiene para pensar en un mundo que cambió? Viene de la era de la inteligencia artificial, de una era tecnológica que está cambiando la humanidad. Piensa que esta inteligencia artificial, a diferencia de todas las tecnologías anteriores, va a cambiar el mundo. Es sustitutiva al humano, es una tecnología que evoluciona. El martillo es una tecnología que siempre va a ser martillo, que va a aumentar las competencias humanas, pero la inteligencia generativa, estos chats son como un martillo que crea nuevos martillos, que decide dónde clavar los clavos y lo hace mejor que el ser humano. En un tiempo más, estas tecnologías van a hacer todo lo que hacen los seres humanos mejor. Van a operar mejor, van a ser mejores abogados, nos van a sustituir. ¿Te refieres a la inteligencia artificial generativa? Sí, generativa, por supuesto. Te das cuenta, va a sustituir hasta los periodistas, a los médicos, a todo el mundo. Entonces, vamos a tener que tomar decisiones a lo mejor de cómo vamos a enfrentar la sustitución del trabajo. Tú hablabas de envejecimiento. Vamos a tener un tsunami. Vamos a tener, por una parte, un mundo envejecido. Chile es el país que envejece más rápidamente en Latinoamérica. Cuando se habla del tema de la necesidad de aumentar lo que es las tasas de natalidad, ¿no? Pero también ustedes plantean desde Proyecta Chile, ¿cuál es la calidad de vida de ese grupo que va a estar envejecido? ¿Qué vamos a hacer en este tsunami que, por una parte, vamos a tener 7 millones y un poco más de personas mayores de 60 años? Más de 2 millones y medio mayores de 80, 50.000 mayores de 100. O sea, va a aumentar el stock de personas que son adultos mayores en Chile, que van a tener más problemas de salud, porque una persona a los 60 años de ahí para adelante, el 70% de ellos tiene hipertensión, el 30% tiene diabetes, todos tienen artrosis, la mayoría tiene algún daño neurodegenerativo, necesitan cuidado, ¿no? Las personas de 80 años para adelante van a tener necesidad de cuidado y vamos a tener más de 2 millones. Y además, los que tienen que financiar esto, sostener esto, son los laboralmente activos, que van a ser cada vez menos. Pero además piensa que van a ser reemplazados por la inteligencia artificial. La inteligencia artificial va a sustituir no solo cajeros, guardias, sino esta inteligencia artificial va a sustituir profesiones de altísima complejidad, a los neurocirujanos, a los radiólogos, a los abogados, ¿te das cuenta? No solo a los de baja complejidad. Entonces, ¿quién va a financiar todo esto? ¿Quién va a financiar la vida de las personas cuando pierdan el trabajo? Una renta básica universal, ¿qué hace la gente con su tiempo libre? ¿Cómo nos preparamos a eso? Se acaba de aprobar una ley hace poco, que fue una buena ley en el sentido que un avance de una reforma previsional, pero que no habla una palabra del envejecimiento, ni una palabra de la sustitución que va a hacer la inteligencia artificial en el trabajo. ¿Cuál es se concentra en lo que es el mercado laboral en profundo, en propiedades, o sea, el ahorro y cuando lo mira como si estuviéramos en el siglo XX. Ya. Entonces, el desafío de esta comunidad de Congreso Futuro y de Proyecta Chile es que los expertos de Chile, y además acabamos de hacer una cumbre mundial en enero donde vinieron 10 de los principales expertos mundiales en futuro del trabajo, es anticiparnos a este tsunami que se nos viene encima para ver cómo Chile lo va a abordar, qué capacidades, qué competencias tienen que formar las universidades. Están formando profesiones que a lo mejor no van a existir, no estamos formando a veces otros requerimientos que van a ser fundamentales para el desarrollo minero, para el desarrollo de la energía solar. Chile tiene el mar más productivo del planeta, les pongo un ejemplo. La humanidad va a necesitar para el año 2050 un 60% más de alimentos. Eso equivale a una necesidad más o menos de 600 millones de nuevas hectáreas para la agricultura. Eso es 2 veces el tamaño de India, que no existen, no están. ¿Qué eso quiere decir? Que la alimentación del futuro se va a trasladar a los mares. Y Chile tiene el mar más productivo del planeta y tiene 88.000 kilómetros de costa y tiene además 3 millones de zonas económicas exclusivas. O sea, Chile tiene mucho más mar que tierra y tiene el mar más productivo del planeta.
Entonces, nosotros hoy día somos líderes en salmón y eso tenemos que ayudarlo y apoyarlo porque aunque tenga problemas, por cada gramo de proteína de salmón emite mucho menos, un 1000% menos que por cada gramo de proteína de vaca. Y entonces, por el metano. Por el metano, por el CO2 y por la huella hídrica. La huella hídrica. La agricultura consume el 80% del agua dulce y no era agua dulce. Y en el mar no necesita agua dulce. Pero tenemos que pasar también a aprender de lo que tenemos en la salmonicultura para ir más allá. Por ejemplo, plantar especies nativas. Congrio, corvina, palometa, chorito. Ser el líder mundial. Y el alimento del futuro son las algas. Las algas... Chile debe ser el líder mundial, porque tiene el mejor territorio y las algas son proteínas, son omega 3, son fibra, son los mejores alimentos y que tú con las algas puedes alimentar a los pescados, a los cerdos, a las vacas. Las vacas alimentadas con algas emiten menos metano, los salmones alimentados con algas son más sanos, pero además estas algas capturan CO2, producen oxígeno, repoblan ecosistemas dañados y son un verdadero filtro, son un riñón que limpia los ecosistemas. Entonces tú te dices, bueno, ¿y qué estamos haciendo para eso? Para que Chile se posicione para alimentar al planeta, para alimentar a África que no va a tener alimentos. Es un tremendo negocio, pero además es un desafío ético. Estamos haciendo muy poco. Nosotros acabamos de entregar el documento, las propuestas de más de 200 académicos chilenos que hicieron una propuesta cómo Chile puede ser el líder mundial usando sus océanos para producir estos alimentos del futuro que son las algas, apoyar la salmonicultura, pero además generar una acuicultura de especies nativas. Entonces, eso es lo que hace Congreso Futuro, le ofrece a Chile, a partir de sus universidades, a partir de sus académicos, a partir de sus emprendedores, le ofrece proyectos concretos para avanzar. Por ejemplo, en materia de seguridad, las universidades hicieron lo que se llama el proyecto CITIA. ¿Qué es lo que es el proyecto CITIA? El proyecto CITIA es un proyecto de uso de la inteligencia artificial y las cámaras para combatir el crimen. Trabajamos un año con la Fiscalía, con el Ministerio Público, con Carabineros, con la PDI, con la Subsecretaría de Previsión del Delito, y las universidades elaboraron un plan. Ese plan permite hoy día tener cámaras integradas de los malls de la autopista que antes no estaban integradas de las calles y que quienes visualizan estas cámaras no sean los carabineros que pierden tiempo, sino algoritmos. Y estos algoritmos, esta inteligencia artificial nos va a permitir, si hay una cámara, saber si hay una persona que tiene una orden de detención pendiente, si hay un auto que está con una patente clonada o robada, si hay una persona que saca una pistola, que saca un cuchillo, que está lanzando una molotov, que se pasea de manera sospechosa en un lugar o que salta una reja. Y además hacer reconocimiento facial, saber que el nombre y el apellido de esa persona que está sacando una pistola es tal. Hoy día, para que ustedes sepan, gracias a este proyecto se identifican en Santiago más o menos 400 autos robados todos los días. Y no se detiene ninguno. Entonces, ¿qué estamos haciendo con la Universidad de Chile y con INACAP? Desarrollando drones. Y tenemos un proyecto que se llama Más Drones, Drones para Chile, que estuvimos en la FIDAE. Como trenes para Chile. Drones para Chile, ¿por qué? Porque estos drones pueden hacer la persecución penal. Si hay un auto robado, claro, Carabinero no lo puede seguir y es peligroso durante el día. Bueno, pero un dron lo puede seguir hasta donde están escondiendo estos autos. Pero además un dron, si hay un paro y lo están reanimando una persona, yo le puedo enviar en minuto un desfibrilador para hacerle un choque eléctrico y sacarlo del paro. Claro. Entonces, bueno, también cosas muy concretas. Estamos trabajando en electrocardiogramas con inteligencia artificial, porque si hay una persona que vive en Tenaún y tiene que ir a Castro a hacerte el electro, se lo podemos tomar en Tenaún y le llega el informe. Y además le llega no solo el informe lo que tiene, sino le podemos enviar una recomendación del médico o la doctora o del técnico de primera línea para que le diga, mire, tiene que hacer esto, tiene que tomar esto, o vaya urgente. O sea, tenemos que usar la tecnología si queremos enfrentar los problemas de lista de espera, los problemas de seguridad. Entonces, Congreso Futuro y Proyecta Chile desarrolla todas estas políticas de manera gratuita, de manera colaborativa, hace que todas las universidades tengan que salir de su área de confort y además de hacer todo lo que hacen, piensa en el país, lo hace con el mundo empresarial, lo hace con la política. Entonces la idea es que estos 2.000 académicos y académicas que están trabajando junto con el mundo privado y la sociedad civil, además, acompañen al Congreso para proponerle iniciativas al Congreso, a la Cámara de Diputados, al Senado, o cuando el Senado, por ejemplo, tramita una ley, tiene en la biblioteca del Congreso 2 o 3 expertos de cada tema. Bueno, nosotros tenemos de cada tema más de 100 expertos, los mejores de Chile, que están dispuestos a trabajar gratis. Y además reponía algo que es muy importante, además de darle un propósito a Chile,
repone valores que hoy día se están perdiendo, valores de colaboración, de gratuidad, de altruismo. Qué bueno que tú tengas a los principales expertos y expertas de Chile queriendo trabajar gratis por su país. Guido Girardi, agradecer siempre la compañía al hablar de estos temas tan interesantes, tan relevantes. Proyecta Chile entonces en esta segunda etapa. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a usted y, bueno, y a Televisión Nacional, que ha sido siempre un aliado y uno de nuestros primeros partners. Sí, cuando empezó Congreso Futuro, que no se creía en él. Hoy día Congreso Futuro es uno de los eventos de ciencia más importantes del planeta. Lo hicimos en España, en África. Ahora estamos yendo a Bolivia las próximas semanas, estamos yendo a México. O sea, qué orgullo que lo que nosotros hicimos de manera colectiva, que agrupa a toda la Universidad, a la Academia de Ciencias y al Parlamento, hoy día sea un modelo que está identificado como los modelos más importantes a nivel mundial para generar políticas públicas, para generar espacios de encuentro en este mundo polarizado, para reponer la conversación, porque la democracia, si no hay conversación, la democracia liberal no tiene futuro. Totalmente. Guido, gracias nuevamente. Que esté muy bien. Gracias a ustedes.